En todas estas guerras y bueno, en el Imperio Romano en general, siempre está la gran figura, la más conocida, yo creo que es Julio César. Mm. Bueno, ya para empezar, Julio César es la figura más importante de toda la historia de Roma. Una de las más importantes, sí. Sí, no sé si la más, pero sí que marcó un punto de inflexión y sirvió como el anticipo a Augusto, porque le sirvió en bandeja. Sin el dinero de César, Augusto no hubiera podido hacer nada, estoy convencido, pero sí que César puso un- uno de los últimos clavos a una república que desde que el final de la Tercera Guerra Púnica empezaba a morir, se estaba muriendo. Y César sirvió, sí que ha pasado a la historia mediáticamente como el más importante, las Galias, luego Cleopatra, que habría que hablar algo entendido también de si Cleopatra y César era amor o era política, porque para Cleopatra era política pura y Seguro. dura, y ha quedado la historia como algo, su muerte, por ejemplo, en las idus de marzo, en el Senado, con tropecientas mil puñaladas en el Teatro de Pompeyo, pero de los que más, no el que más, pero de los que más. Sí que fue más determinante quizá Augusto, o también si nos vamos a tiempos más remotos, pues Marco Manlio Capitolino, tenemos a Fulvio Camilo, tenemos gente que libró guerras. Escipión, el africano, por ejemplo, también tras vencer, que hoy, que estamos grabando esto, día 19 de octubre, hoy fue la batalla de Zama en el 202 a.C., la batalla que supuso el final de facto de la Segunda Guerra Púnica. Y son momentos muy importantes, pero César ha pasado a la historia como el más mediático, mediáticamente el más famoso, Hmm. sin duda. Porque tú cuando piensas en Roma, piensas en Julio César. Sí, Sí o automáticamente. sí. Sí. Hay una cosa que, bueno, me informé, no sé si estará bien o mal, pero lo Ujú. estuve viendo y es que la quema de la biblioteca de Alejandría se le atribuye a él. Sí, siempre se ha atribuido a él porque tuvo una maniobra. Claro, César se encuentra cuando, tras la batalla de Farsalia, Pompeyo es derrotado, están en guerra los dos. Pompeyo va a Egipto a buscar ayuda y se encuentra con que le cortan la cabeza. Pompeyo le corta la cabeza porque el hermano de Cleopatra y Cleopatra están en guerra a ver quién gobierna, y el hermano de Cleopatra quiere congraciarse con César y le entrega la cabeza de Pompeyo. César se mosquea porque dice, vale, sí, es mi enemigo, pero no olvidemos nunca que esto es un gobernante de Roma, era cónsul de Roma. Acabas de matar a un cónsul de Roma. Entonces, se vende como que, uy, sí, era un cónsul, pero eso le sirve en bandeja la excusa perfecta para meterse en la política egipcia. O sea, se lo dan hecho. Se pone del lado de Cleopatra y le quema una noche, le quema las naves a su rival, a Ptolomeo, al hermano. Y dicen que eso supuso, se fue contagiando el fuego y quemó la biblioteca de Alejandría. Pero claro, supongo que habría más copias, había más cosas. Luego se volvió a reconstruir la biblioteca de Alejandría. No, no fue perdida en ese momento, pero sí que supuso una pérdida, aunque no tanta, como si después los cristianos se cargaron mucho del saber antiguo, se lo petaron, porque volviendo al cristianismo, sí que es una religión depredadora del saber que no sea afín al cristianismo. Claro, es que siempre se habla pues lo típico, en todas estas teorías de historia un poco más alternativas o tal, que la Mm. biblioteca de Alejandría contenía, vamos, los documentos más antiguos, saberes que ya se han olvidado por completo. ¿Esto era verdad o se ha modificado un poco? Posiblemente hubiera cosas muy interesantes, pero sí que hay mucho mito, mucha leyenda, porque sí que es verdad que la Biblioteca de Alejandría lo que se hacía era nutrirse de copias de obras que había en otros lugares. Mm. La Biblioteca de Alejandría lo que era reunir en un solo lugar un montón de saber, pero habría en otros lugares también, se volvió a recopilar todo, posiblemente se perdieran cosas muy interesantes, porque ya solo de los romanos, tenemos muy poco de los romanos. Tenemos un grupo de fuentes, de autores. Es que tú imagínate que de nuestra época, solo de nuestro siglo, solo recordáramos a 10 autores o 15 autores. Claro. Sería algo tremendo. Pues imagínate en 1000 años de historia romana, recordar a 20, 25 autores, 30, y tener de esos autores no tenerlo todo completo. Se han perdido cosas a lo largo de la historia tremendas. Pues imagínate en la Biblioteca de Alejandría lo que habría griego, egipcio, porque claro, los egipcios, es que cuando Roma no era ni una idea, Egipto ya estaba, vamos, fui a la exposición esta de Tutankamón en Barcelona y había piezas del año 1300 antes de Cristo. 700 años antes de que Roma fuera fundada, Egipto ya era un imperio, ya era Mm. una potencia, ya había faraones. Y es algo que dices, uff, tío, ojo, ¿eh? Claro, yo me pongo a pensarlo y digo, vale, los historiadores, cuando vais, o sea, os ponéis a recopilar información y tal, claro, tiene que llegar un momento en el que ya no haya más documentación, ¿no? De la que tirar del hilo. Mm. Entonces, al final,
cuál es el proceso de... Sería leer documentos antiguos, traducirlos, pero claro, llega un momento en el que esos documentos antiguos ya no salen más, de repente, ya hay los que hay. Sí. Entonces, claro, el proceso este de estudio y de investigación, ¿cómo continúa a partir de ahí? Claro, yo cuando, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de cuando hago un programa, ¿no? Hmm, Estoy ahí recopilando información para un programa, tengo mis fuentes, los autores clásicos, y cuando, como mi programa va a nivel cronológico, está muy bien porque voy siguiendo año a año lo que va pasando, busco información por periodos. Y entonces tengo las diferentes fuentes y voy mirando lo que cuentan cada una. Y de repente hay uno que salta a 5 años después, otro a 20 años después, otro ni cuenta. Y dices, hostias, entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando las fuentes escritas no llegan, que pasa muy a menudo, tenemos que tirar de, por ejemplo, los romanos tienen algo muy bueno que es que tenemos la lista de los magistrados de cada año, tenemos una lista prácticamente completa de todos los magistrados. qué guay. A raíz de ahí se puede ver, luego también tenemos la epigrafía, en la que se puede ver, pues, tal persona hizo esto, y se puede pillar. Monedas también hay conmemorativas. Luego tenemos también una pista muy, muy interesante que es los fasti triunfales, la lista de los triunfos que se han dado. Entonces yo muchas veces digo, no tenemos información de la batalla, pero seguramente triunfaría contra tal pueblo porque se le hizo un triunfo, se obtuvo el triunfo por esa victoria. Luego también tenemos la arqueología, en los templos, las construcciones, las fuentes, por ejemplo, dicen que en un periodo X, me lo invento, Roma era de tal manera, pero la arqueología nos ha demostrado que había menos gente de la que dicen las fuentes. Por ejemplo, Tito Livio al principio de la República nos cuenta batallas que dice que había 100.000 personas por bando. Entonces dices, no, no, no nos flipemos, Tito Livio, no te flipes. La arqueología nos demuestra que no había tanta gente. Ese tipo de investigaciones. Hay que hacer como un mix entre ambas disciplinas porque llega un momento, por desgracia, en el que ya no hay nada que tirar. Entonces ahí yo digo, pues no lo sé, no lo sabemos. Quizá, como la historia es algo vivo, quizá dentro de 15, 20 años sale alguna técnica, como ahora, por ejemplo, que he visto un papiro de Pompeya que está carbonizado, que gracias a la IA se puede intentar leer lo que pone. De hostia, pues igual eso cambia la historia como la conocemos, cambian cosas, porque eso es algo muy, muy interesante, el tema de la tecnología aplicada al estudio de la historia, pero cuando las fuentes no llegan, hay que asumir que no se sabe, porque sabemos poco, a nivel general, después de 1000 años, sabemos poco de los romanos, menos de lo que nos gustaría, a pesar de que creemos, gracias a la cultura pop que decía al principio, gracias al cine, al arte, gracias a las series, creemos saber mucho, pero realmente sabemos poco, porque ya de la vida privada, por ejemplo, la vida cotidiana, tú, por ejemplo, tú o yo no escribimos lo que hacemos cada día, cómo vivimos, cómo pensamos, y intentamos encontrar eso de los romanos y no lo encontramos porque los romanos no pensaban en escribir sus cosas del día a día como tampoco nosotros lo hacemos. Y tenemos cosillas porque se han encontrado, se han escrito, algún curioso, muchas cosas que sabemos de los romanos es porque otros personajes extranjeros, por ejemplo, Polibio, que era griego, o Dionisio, que era griego, hablaron sobre los romanos. Y eso también es curioso. Gente que no era romana hablando de los romanos. Pero es Claro, curioso, es complicado, complicado. luego también hay una cuestión de que muchas veces también me encuentro con que hay muchos historiadores y arqueólogos que dicen que es que muchas cosas están enterradas. Sí, Ya, y las hemos ya pasado por encima con ciudades y tal. Entonces, claro, es como muy complicado, ¿no? Llegar hasta ahí abajo. es el problema también, por ejemplo, en Roma. Roma, al haber sido habitada siempre, no se ha dejado de habitar nunca. Tenemos que Roma es una lasaña. Y para hacer el metro, pues tienen que llevar un montón de años haciendo la línea C del metro. Porque cada vez que hacen agujero hay que parar porque encuentran algo. Y dices, madre mía, luego vas al metro en Roma y el metro está empinadísima la escalera. Y dices, me voy a caer y me voy a matar aquí. Pero por ese problema, a veces nos perdemos cosas. El foro, por ejemplo, cuando tú vas a la avenida que está entre el foro y el Coliseo, hay gran parte de ella que está sin excavar. No sabemos nada. Luego vas a Ampurias, aquí en Cataluña, y ves que está excavado de la ciudad romana el 20%. Hmm. O que no sabemos, está todo a medio hacer. Pompeya, por ejemplo, se siguen descubriendo cosas. Se sigue trabajando en ello. Porque no lo hemos descubierto todo. Y si hubiera más fondos públicos o más inversión privada, inversión en general, se podría hacer, se podría conocer muchas más cosas, porque Pompeya, por ejemplo, tesoros cada día prácticamente se van descubriendo. Hmm. Bueno, es brutal. Y cada vez que sale un descubrimiento nuevo es como, wow. Como, Sí, es increíble cómo algo que ya ha ocurrido sigue sorprendiendo, ¿no? Porque no sabemos, pues es lo que has dicho tú, no conocemos nada. Ahora te quería hablar venga, de una cosa que es muy también famosa en Roma y a todo el mundo venga. le llama la atención, que es los gladiadores.
Uy, 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 Los uy, uy. gladiadores es como la figura, ¿no? También del Sí. Imperio Romano. Y bueno, es que Gladiator ha hecho mucho daño. No sé si a ti Gladiator y Spartacus, Spartacus Sangre y Arena, buah, esa que es follar y pelear. Esa película, Sí, esa sí. serie, perdón. Pues mira, te quería preguntar precisamente por Spartacus. Ujú. ¿Existió? ¿No existió? ¿Cuál es su historia real? Un Las poco así. fuentes nos hablan de que existió Espartaco y sí que lideró una revuelta de esclavos. Él era gladiador y el tema de las revueltas de esclavos era algo frecuente en esa época de la República en Roma, porque no olvidemos que había un montón de esclavos. Y si tenemos en un ludus, en una escuela de gladiadores, un montón de gente que sabe pelear y la tratas como perros, pues va a haber Claro. problemas. Entonces sí que es verdad que lideró una rebelión de esclavos con gladiadores, se rebelaron, pelearon contra Roma. Roma lo tuvo complicado para, para poder pelear con ellos. Estamos hablando de la juventud de César. Julio César ahí tendría unos 20, 20 largos. Esto es en el año 80 y algo. Estoy hablando de memoria, ¿eh? Creo que es el 80 y algo por ahí. La revuelta de Espartaco, que creo que es la segunda o tercera guerra servil. O sea, imagínate que ya había varias. Y claro, es que tenemos la concepción de los gladiadores del cine y luego tenemos también la concepción de los gladiadores, que eso también es una cosa interesante que sabemos por los mosaicos, que es algo que a veces se pasa por alto. Con los mosaicos podemos descubrir mucho más de los gladiadores que por las fuentes. Porque en los mosaicos, que por ejemplo están en el Museo Arqueológico Nacional, hemos descubierto que había árbitros en los combates de gladiadores. Que había dos árbitros, el Summa Rudis y el otro, que paraban el combate si había algún tipo de problema. Que paraban el combate si había que pedir al edil o al editor, el que estaba organizando los juegos, si tenía que perdonar al gladiador, si tenía que morir, si tenía que salvarse. Era mucho más reglado todo de lo que, por ejemplo, la serie Spartacus nos dice. Sí que Spartacus tiene cosas interesantes, por ejemplo, todo el concepto de familia gladiatoria, en el Ludus, todos juntos, el Doctore que está ahí con el látigo, que es un gladiador retirado veterano, esa figura sí que seguramente existiría, porque igual que en la casa de un rico, hay un esclavo, que es el esclavo veterano, el esclavo favorito, el esclavo que vive bien, esto como en un curro. Tú estás en el trabajo puteado y siempre te viene el típico, pues no voy a hacer huelga porque yo estoy de puta madre. Pues muy bien. Pues ahí está igual los esclavos. El favorito del jefe. Siempre Claro. existe. Yo vivo muy bien porque duermo en un catre. Tú duermes en el suelo. Tú eres un esclavo malo. Pero son los dos esclavos. Y esto es al día. Y el entrenamiento, por ejemplo, también. El hecho de que después se recompensara posiblemente con sexo, con mujeres, porque los gladiadores tenían su dinerito, iban ganando sus cosillas, podían comprar su libertad, O sea, eran mejor considerados. perdón, un inciso. Se podía comprar su libertad. Sí, 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 podían llegar a comprar su libertad los gladiadores o ser liberados Claro, esto con es. esa espada de madera, porque no Sí. todos eran. Hay que tener en cuenta que había esclavos, pero no todos eran esclavos. El oficio de gladiador era un destino cruel, un destino terrible, pero no tan terrible como las películas nos cuentan. Sí que es verdad que ganarse la vida en la arena pues no era para todo el mundo. Habría gente que te meas encima cuando vas a pelear, Claro. pero, por ejemplo, en la serie hay uno que está de gladiador para pagar deudas. Y esto, según las fuentes, también podía pasar. Había gente que se apuntaba a ser gladiador para conseguir dinero, para conseguir gloria. Eran gente muy bien considerada, eran como futbolistas, salvando las distancias, como futbolistas hoy en día. Se han encontrado un montón de lucernas, que son como lamparitas, con imágenes de gladiadores, relieves, objetos merchandising de gladiadores. Había hasta hooligans de los gladiadores. Hay una pintura en Pompeya, creo que está ahora en el Museo Arqueológico de Nápoles, que representa una pelea que hubo en el anfiteatro de Pompeya con otros aficionados de otra ciudad, que fueron ahí y se pegaron. Y tú ves ahí el dibujo y es como cuando van equipos de Europa por ahí y se pegan con Claro. sillas en los bares. Es lo mismo. Es lo mismo. El fenómeno hooligan, el fenómeno fan existía entonces. Había muchas leyendas. Por ejemplo, se creía que la sangre, el sudor de gladiador era afrodisíaco. Había muchas cosas que dices, esto no sé yo, ¿eh? Luego también está el tema de que no morían tantos en la arena. Había luego también los animales, que tú no eras un gladiador y te podías enfrentar como en la peli de Gladiator a un tigre. Estos eran los buenators, los buenatores. Estos estaban entrenados para luchar contra animales. No era un gladiador como tal. Eran diferentes. Luego estaban las naumaquias, luego estaban los ejecutados que directamente eran carne de cañón. Cosas un poco crueles que también se hacían, por ejemplo, a los condenados a muerte se les intentaba, he leído en algunas fuentes, hacer representaciones mitológicas. Si a ese personaje mitológico lo mataba un oso, pues Joder. al ejecutado, pues quizá lo mataría un oso. Madre mía. Era como un teatro, era como un teatrillo. Sí, sí, un poco realista, pero sí. Sí, sí. Y luego, el tema de los gladiadores que no morían tantos es simplemente por el negocio.
Tú Claro. como lanista, como Lentulus Batiato, por ejemplo, yo me he gastado una pasta en estos gladiadores, no me lo mates, que esto es una inversión. Entonces, quizá por eso ahí no había tantos, aunque morían, porque en el fondo el espectáculo de gladiadores, lo que es el deporte, entre comillas, muchas comillas de gladiadores, nació como un ritual funerario que empezó a triunfar, a la gente le gustó, digo, hostia, esto de darse de palos aquí está guapo. Y empezó a triunfar, empezaron a hacer más y más parejas peleando hasta que se convirtió en un espectáculo de masas, pero era un ritual funerario en honor al difunto y por eso quizá uno de los dos tenía que morir, Mm. para honrar a ese difunto. Claro, es que, bueno, de los gladiadores, al final, por suerte se han ido también desmitificando muchas cosas. También Sí, una vez leí que sí, que estaban fuertes, pero muchos, por ejemplo, pues tenían tripita y cosas así, grasa para que no se les hicieran cortes muy profundos y pues, por lo que has dicho tú, ¿no? Al final cuesta mantener a un gladiador, hay que darle de comer, hay que entrenarle, etcétera. Pero claro, todos tenemos también la típica imagen de la película de pulgar arriba, pulgar abajo. sí. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? ¿O de dónde viene eso? Esto viene, esto viene de algunas fuentes que hablan de girar el pulgar, de girar, y luego también viene de obras de arte. El mítico cuadro de los que van a morir te saludan, que están ahí el gladiador así, todo el mundo con el pulgar abajo. Y eso luego lo ha cogido el cine. Y ahí se ha quedado para siempre, pero no sabemos realmente si era así o no. Mm. Sí que, por ejemplo, en Spartacus, le dicen a Espartaco que para rendirse tiene que hacer con los dedos así, y eso en algunos mosaicos está. O sea, dices, hostia, os lo habéis currado. Está bien, teta y teta, habéis estado documentándoos. Está ahí bien, pero el tema del pulgar arriba, pulgar abajo, no se sabe. Hay quien dice que es el pulgar arriba es para matarlo, el pulgar abajo para guardar la espada, para no matarlo, así con el puño. Yo creo que en ese momento, con toda la gente gritando, no estarían atentos a los gestos. Yo creo, mi teoría loca personal, es que gritarían algo. Algunas fuentes dicen que gritaban vida, wisum, wisum, vida, o quizá gritarían muerte. Yo creo que es más por los gritos que por el gesto. El gesto es más cinematográfico, es más visual, pero en el momento, como en un campo de fútbol, tú escuchas los gritos, los abucheos o jaleando a la gente, pero no. Sí que luego, por ejemplo, para ejecutarlo, sí que hay ejecución y hay mosaicos y relieves que le clavan la espada aquí, puesto aquí en el cuello, ¡clac! Para que la muerte sea limpia. No hay esas escenas de decapitaciones ni cosas así. O sea, haciendo fatalities. Exacto. Pero luego todo depende del editor. Porque cuando dos gladiadores están peleando, uno se cae, el gladiador se rinde, mira al árbitro, al summa rudis, el árbitro mira al editor, que es quien paga los juegos, puede ser el emperador o puede ser el edil de turno. César, por ejemplo, Julio César, cuando fue edil, creo que fue en el año 62, estoy así de memoria, igual me equivoco, no nos maten en los comentarios, esto es memoria. Fue edil, no sé en qué año exactamente ahora, y organizó juegos potentísimos porque el cargo de edil era como un trampolín. Si tú estabas a cargo de los espectáculos, si hacías unos espectáculos buenos, lo podías petar para catapultar tu carrera política. Entonces hizo un montón de espectáculos buenos, miraría a ese edil y el edil, en función quizá de la temperatura del ambiente del espectáculo y de lo caro que hubiera sido el gladiador en cuestión, o también, que es algo que no se tiene en cuenta. Hoy en día, el tema de que te reporte más beneficio, aunque la entrada era gratuita, sí que es verdad que alimentar leyendas, esa típica habladuría de los concursos de la tele, ¿no? Por ejemplo, en plan, les ponen preguntas más fáciles para que vuelvan y la gente se enganche. Claro. Y se enganche a ver si se llevan el premio. Pues quizá había gladiadores que ganaban el favor del público y eran perdonados para que siguieran, si tenían una mala tarde, y que fueran engrandeciendo su gloria y que ese Ludus fuera contratado por otros juegos porque tenían a X gladiadores que eran, vamos, los más famosos. Pero eso quizás es un poco ahondar en los derechos, ¿no? De los gladiadores, pero Mm. ¿se sabe si ellos sabían que si iban a morir o no? ¿O siempre era Eh, como, depende de si es buena noche o es mala? Ellos tenían conciencia de que iban a morir, de que podían morir. Vale. Y se sabe de gladiadores que le encargan a sus compañeros, porque esto es algo que en Spartacus sale, esa camaradería entre los gladiadores, sí que entre ellos había esa familia, ese concepto de familia, y unos a otros se cuidaban a la familia, se encargaban epitafios unos a otros, cuida de los míos, cuida de que yo tenga unos funerales, unas exequias acordes con los dioses, para que mi cuerpo, mi espíritu descansen en paz. Sí que tenían constancia y eran seguros, eran conscientes de que podían morir, y de que ese oficio era peligroso. Porque al fin y al cabo no era como el pressing catch,
que eran Claro. golpes planos. Aquí podías, o una mala herida te podía llevar a la muerte, porque no tenían el concepto, por ejemplo, de las bacterias, de las infecciones. Y ahí, por ejemplo, Galeno, el mítico Galeno que después ha dado su origen a que los médicos se llamen galenos. Galeno fue médico de gladiadores y decían que eran unos carniceros los médicos de gladiadores. O sea, que eso era, vamos, que la calidad de la medicina, aunque luego algunos fuentes digan que tenían lo mejor, él decía que no era lo mejor. Joder, los gladiadores entonces estaban considerados como esclavos. Eran esclavos Hmm. o no esclavos, pero sí que eran propiedad del lanista O sea que y eran propiedad del ludus. ellos no pueden negarse a combatir. No, Si te toca, te ha tocado. te ha tocado. Tienes que combatir porque es tu trabajo. No combatían tanto como nos podemos llegar a creer. Igual no cada día, no combatirían cada día, Hmm. pero sí que si había que combatir, tenían que combatir. Sí o sí. Porque aunque tú seas un hombre libre, en el momento que entras al ludus y adquieres ese compromiso, ese contrato con el lanista, tú eres un gladiador durante el tiempo de tu servicio. Y si eres esclavo, eres esclavo. O sea, ahí sí que impepinable. Y si te portas mal, estaba la parte de el alojamiento de los gladiadores podía ser bueno, o incluso se han encontrado con cadenas, o sea, fuentes que vivían encadenados a Hmm. unos gladiadores porque no eran obedientes al lanista. Hay una cosa, claro, que aparece como en videojuegos y también en películas y series, que es los gladiadores que son como extranjeros, ¿no? Que son como el germano y aparece el grande con el hacha o el Mm. egipcio. Traían desde fuera guerreros para luchar. ¿Y estos también eran esclavos o eran un poco como independientes, invitados especial? Traían de fuera, solían ser capturados de guerra, Hmm. entonces los obligaban a pelear. Hay un relato de creo que es germano o galo, que es obligado a pelear como gladiador y antes de salir a la arena, porque debía ser terrorífico eso, Sí. antes de salir a la arena coge una esponja de estas, que ha habido mucha polémica con esa esponja, las esponjitas estas de las letrinas, que si quieres hablamos largo tendido de ellas, la coge y se ahoga metiéndosela por la boca y se suicida. O sea, imagínate el grado de terror que debía provocar saltar a la arena para que una persona se suicide tragándose la escobilla del váter directamente romana. Tremendo, tremendo. Wow, pero es como, o sea, eh, eh, que tenía que perder aparte de luchar, ¿no? Porque al final eran guerreros, ¿no? No soltaban ahí a cualquiera. Claro, quizá no eran guerreros, quizá eran carne de cañón para ser ejecutada. Como hemos dicho antes del Ah, oso y vale. tal, quizá no era una pelea justa Hmm. y decían, no, yo me muero aquí, me suicido antes. Porque claro, es como cuando entras en la batalla. La escena de San de Gladiator en la cual antes de salir Máximo está detrás de uno que se mea encima, es tal cual. O sea, el pavor a ser ejecutado de esa manera debía ser algo... Es que no lo pensamos, pero es tremendo, ¿eh? Hmm. Tremendo. Claro. Bueno, pues ya hablando un poco sobre los gladiadores, hay una Ujú. cosa que me parece muy curiosa del Imperio Romano y quizás viene de lo que has dicho tú, ¿no? De que viene como de Troya, has dicho al De principio. Troya, el origen mítico se remonta a Troya, a la guerra de Troya. Eneas, un troyano, hijo de un príncipe de por ahí, escapa de Troya, de la guerra de Troya, con su padre, su familia, tal y cual, y por una copia, o sea, Virgilio le hace le josea a Homero la Odisea y hace la Eneida, hace una aventurilla, va a Cartago, Circe, tal y cual, y llega a la península itálica. Ahí tiene una serie de aventuras hasta que él muere y sus descendientes, años después, Rómulo y Remo fundan la ciudad de Roma. Claro, a mí me sorprende mucho la similitud entre griegos y romanos, porque es Mm, casi un calco de los romanos hacia los griegos, ¿no? sí. Eh, ento- claro, el idioma es diferente, ¿no? Ujú. Los dioses son los mismos, incluso los mitos. Ahí sí que hay un tema más profundo de lo que parece. Yo también lo pensaba. Hmm. Cuando me empecé a interesar por ello, dije, hostia, pues esto lo único que han hecho ha sido copy-paste y ya está. Pero los romanos tenían sus propios dioses, tenían sus dioses que muchos de ellos quizá beben de la tradición etrusca. Por ejemplo, la diosa Minerva, hay una Minerva en Etruria. Pero lo que pasaba con los romanos es que en origen, y aquí tenemos teorías conflictivas, porque hay teorías religiosas que hablan de que el origen de los dioses es un betilo, una piedra, luego una energía, luego dioses politeístas, después un único dios, que es la versión perfecta de la religión. Eso es conflictivo, vamos a omitirlo. Pero sí que es verdad que en un inicio los dioses romanos, ellos tenían oraciones para dioses sin género. O sea, seas dios o seas diosa, ayúdame con esto. Eran dioses que eran energías protectoras de pues, los partos, de la fertilidad de los campos, para que lloviera, porque eran sociedades agrícolas, sociedades que tenían que sobrevivir a base de la tierra y de procrear.
Entonces tenían que proteger, esos dioses protegían esas funciones vitales. Y poco a poco se fue el mundo romano entrando en contacto con el mundo griego, y el mundo griego lo que les hizo fue aportar primero a unos dioses, por ejemplo, Apolo. Los romanos lo cogieron tal cual, sí que Mm. Apolo no había un dios igual, había una enfermedad, no sé cuál en Roma, y dijeron, oye, ¿y si? Porque los romanos ya conocían a Delfos, conocían el oráculo, y dijeron, pues traemos a Apolo y ya está, no tenemos vergüenza ninguna, porque eso luego también trajeron a Isis de los egipcios, vergüenza ninguna. Pero luego sí que las historias, por ejemplo, Júpiter, Minerva, Juno, todos estos, Juno, por ejemplo, es etrusca y no se esconden. Juno la cogieron de Belles, dijeron, Juno, vente para acá, cogieron a la diosa. Y luego los griegos lo que hicieron cuando entró en contacto el mundo griego con el mundo romano fue darles el trasfondo, les dieron el lore. Los dioses romanos adquirieron el lore de los griegos, pero un poquito más girado, porque por ejemplo Júpiter no es tan golfo como Zeus. Júpiter es más un dios, es un monarca, es el monarca de los dioses, es más el jefe. Luego Sí. también tenemos a Marte con Ares, pero Marte no era el dios de la guerra oficial en Roma. El dios de la guerra oficial, la diosa era Belona. De ahí la palabra bellum, belli, bélico, era Ah, Belona, la diosa que se identificó como las furias en Grecia, como Eris creo que es. Y se fueron dando esas equivalencias. Juno era, Minerva, luego estaba Venus y Afrodita, que eran, claro, los dioses griegos, ahora ya me confundo con los romanos. ya, es normal. Y hicieron eso porque también los autores romanos lo que querían era, y nunca se escondieron, era unirse a la tradición antigua griega. Decir, no, somos lo mismo. Como decíamos antes con los cristianos, no, no, somos lo mismo, porque los dioses, al fin y al cabo, son las mismas entidades y es lo mismo. Y por eso se tiene hoy en día como que es un copy-paste. En algunas cosas sí, pero en otras no. Y tuvieron diferentes, y siempre hubo diferencias a nivel de historia o de advocaciones. Los romanos, por ejemplo, tenían, creo que los griegos también, cada dios tenía sus diferentes departamentos. Pues, por ejemplo, podía ser Júpiter Tunante, Júpiter Tonans de los truenos, o Júpiter Óptimo Máximo, o Júpiter Capitolino, Júpiter Marte Vengador. Diferentes advocaciones, diferentes áreas de influencia, pero sí que desde antiguo estuvieron, y los griegos lo potenciaron, les hicieron un DLC. Quizá el DLC de los dioses romanos son los griegos, y luego, claro, luego hicieron auténticas locuras, porque Zeus se juntó con Amón, Júpiter, Amón también, hubo un sincretismo ahí, Ah, sí, sí. lo que nos muestra que el mundo antiguo, nosotros muchas veces tenemos la imagen del mundo antiguo como si estuviéramos jugando al Age of Empires. Coger a los romanos, a los griegos, o a los egipcios. Pero realmente estaba más comunicado, más unido de lo que nos creemos. Y es algo muy bonito que todo el mundo mediterráneo estuviera más unido y con los dioses y todo que de lo que nos han querido después vender. Claro. Yo, es una cosa que no sé, y te la pregunto y tenía ganas de Mm. hacerla, que es, ¿los griegos y los romanos se llevaban bien? Bueno, se llevaron, bueno, se llevaron bien hasta cierto punto. Se llevaban bien porque, claro, en Roma se erigió como libertadora de Grecia cuando creo que fue Emilio Paulo Macedónico liberó a Grecia del poderío macedónico. Pero claro, tu libertador se convierte en tu opresor porque se convirtió en una provincia romana. Y sí que es verdad que el griego fue como la lengua de cultura. Los autores latinos siempre tuvieron el griego como algo elevado, como los antiguos, el conocimiento y tal. Pero bueno, más o menos. Creo que hubo ahí. No es especialmente enconada la rivalidad, porque eran como una reverencia que había en las élites por la cultura, maestros griegos, la medicina y todo esto, pero no había especial, creo que no había especial inquina entre ellos. Entonces no intentó Roma en ningún momento conquistar pues Atenas y Grecia y lo que había en Sí, ese sí, sí, momento. se convirtió en una provincia romana. Ah, vale, 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 Sí, vale, sí, vale. se convirtió en provincia romana y ya está. Es como, venga, pa' aquí. Porque liberó a Grecia de Macedonia, de la influencia macedónica, pero después dijo, vamos a, vamos a hablar de un asunto. Y se convirtió en provincia romana. Joder, la verdad que es increíble Pero como Roma ha ido acaparando todo, ¿no? Todas las sí, sí, zonas. Roma sin ningún tipo de pudor, por eso son malos, pero son malos guays. Son malos, son nuestros malos. Y se fue haciendo con el dominio, ya fuera por herencias o por guerras o por algún tipo de tejemaneje, pero se fue haciendo con todo el control de la cuenca del Mediterráneo. Sí, Toda esa zona era suya. Y fue tremendo, fue algo increíble. Quizá por eso se piensa tanto en el Imperio Romano, porque es un momento en el cual el mundo mediterráneo, que ha sido muy vilipendiado, sobre todo actualmente en los últimos años, por la política del norte de Europa, política alemana o francesa que gobierna más o menos Europa,
y ha impuesto sus políticas sobre España, sobre Italia, sobre Grecia, sobre todo Grecia, y se tiende a anhelar esa unión de pueblos mediterráneos que bebemos todos de Roma y Grecia. Todo se basa en si cocinas con aceite o si cocinas con mantequilla. Eso es auténtica dos Europas. Si bebes vino o si bebes cerveza caliente de esa chunga que beben por ahí. Joder. Y ya para. Bueno. Es hablando que de. Hablando de... Roma es Sí, que es dime, dime. increíble, ¿eh? Cómo conecta la antigüedad con el presente, ¿eh? Todavía hoy en día está ahí, ¿eh? Sí. Sí, sí, a mí me parece increíble. Es que es eso, al final miramos las bases de nuestra civilización y de nuestras tradiciones y es que están ahí. O Mm. sea. eh, hablando de beber vino, y ya para terminar un poco este bloque, te quería preguntar, hay una cosa que también se habla mucho, bueno, mucho relativo. La gente que es un poco más así le mola el tema que es los rituales, las orgías, las grandes bacanales de bebiendo vino y todo el mundo se imagina a los romanos desnudos bebiendo un mazo de vino y haciendo cosas que no puedo decir porque me banean. ¿Esto era verdad? ¿Y para qué se hacía esto? ¿Tenía Sí que es algún...? verdad que hay muchas historias, pero muchas, sobre ese tipo de rituales y de fiestas y tal. Lo primero de todo es que seguramente había de todo. O sea, gente que le va a la marcha ha habido en todas las épocas. Entonces, seguramente lo había. Pero a nivel institucional, a nivel oficial, la cultura romana, el poder romano, era más conservador de lo que nos han vendido. El poder conservador romano, la moral conservadora romana era de no enseñes el tobillo, furcia, que eres una fresca. ¿Dónde vas enseñando el tobillo? Las mujeres iban con el pelo tapado. Era muy conservador, muy patriarcal en ese sentido. Era muy de controlar el tema de la mujer. Era una sociedad machistas, que diría hoy en día. Era una sociedad en la que el hombre mandaba. Y sí que es verdad que se fue, a la medida que Grecia va metiéndose ahí en la vida romana, llegan a Roma una serie de cultos orientales, cultos dionisíacos, Dionisos, personificado en Roma como Baco, que empieza a generar unos rituales, unos cultos, las bacanales, como tú dices, eran fiestas ahí de sexo, perversión, vicio, vino y demás, y llega un punto, creo que es en el 186 o 183, en el cual se denuncia que existen toda una serie de gente que se dedica a reunirse ahí, a violarse unos a otros, a beber, vamos, a de todo. Y entonces se origina la primera caza de brujas y se origina toda una campaña despiadada para destruir todo eso y se vuelve o se intenta desde el poder volver a la moral de una mujer casta, pura, univira, que se case con un hombre, que se case virgen y que sea de su casa, de su hogar. Siempre se intentó desde el poder desviar todo eso. Luego, claro, hay personajes que, como el ser humano, que es lo que tiene Roma, es el ser humano, no es que sean diferentes. Hay personajes que se pasaron de la raya y se les fue la olla. Por ejemplo, tenemos la historia de Ostio Cuadra a finales de la República, cuando ya en tiempos de Augusto, que Ostio Cuadra puso en su casa todo un sistema de como espejos de la época y le gustaba hacer cosas traviesas con sus esclavos y esclavas y que le hicieran a él cosas traviesas. O sea, imagínate cómo se le fue la olla a este hombre, que sus esclavos se lo cargaron y cuando un esclavo mata a un domine, cuando mata a un dominus, ese esclavo, si no es encontrado culpable, si el resto no le delatan, mueren todos. O sea, si tú matas a tu amo, muerte automática. Imagínate cómo fue de heavy el asunto, que Augusto dijo, vamos a perdonarlo, vamos a correr un tupido velo, aquí no ha pasado nada. Por favor. Porque imagínate las perversiones que hacía este hombre. Por eso, de esto había de todo. Luego también se ha hablado mucho de, pues, Nerón, por ejemplo, creo que Suetonio, a Nerón, según dice él, le gustaba imitar el grito de las niñas violadas. O sea, es como cosas así que dices, Uf. heavy. O que Calígula, por ejemplo, a Calígula le gustaba que le violase uno de sus soldados. ¿Pero esto qué es? Cosas así, desviaciones heavies que hasta no hace mucho se tenían como verdades. Como decíamos al principio, un señor del siglo I te cuenta esto y te lo crees. Pues hay que ir detrás de qué pasa ahí. Pero sé que, por ejemplo, en tiempos de Augusto, el tema de, creo que fue Ovidio y la hija de Augusto, ahí estaba un poquito porque fue exiliada la hija de Augusto por tener conducta indecente, según Augusto, y parece ser que Ovidio estaba metido en el ajo entre uno de sus amantes. Ahí había cosas, de vez en cuando surgían cosillas y en afectos privados seguramente había de todo, pero sí que la moral era mucho más recta y mucho más estirada y mojigata de lo que nos cuentan las películas, por ejemplo, Spartacus, que estaban todos medio desnudos, Sí. que salen las mujeres enseñando canalillo a tope, y dices, pero esto así no vestiría una matrona romana decente. Es como en las esculturas y los relieves. Tú ves ahí
a los romanos y romanas vestidas y no, no son como en las películas muchas veces. Claro. Pues, a ver, sorprendente, porque al final es que es eso, al final las culturas antiguas, yo creo que también, a lo mejor en el Imperio Romano, porque hay más constancia, ¿no? Y se escribe y tal, pero yo creo que en general la perversión quizás era algo común, ¿no? En las Sí, otras yo culturas, creo que porque sí. no había ese nivel de ética, incluso el cristianismo, ¿no? Si Ayudó lo hay a... ahora, si lo hay ahora, imagínate antes. Es que no Claro, había tele. eso es. Bueno, ya para terminar, porque claro, me he estado dando cuenta de que te lo iba a preguntar antes y ya Ujú. lo has contestado tú, que es que Roma era una sociedad totalmente patriarcal Sí. y pues muy Sí que recta en había ese sentido. algunos resquicios, por ejemplo, las vestales sí que tenían opción a gestionar bienes y tal, pero por líneas generales una mujer no tenía mucha más alternativa, mucho más allá que el matrimonio. Y en conceptos legales, una mujer siempre era una niña a efecto legal, porque pasaba de ser propiedad del pater familias de su padre a ser propiedad de su marido, que se convertía a efectos legales en su pater familias. Claro, me sabe como mal acabar el podcast hablando todo el rato de De grandes cosas figuras bajoneras, ¿no? masculinas y tal. Entonces te quería preguntar Dime. por alguna figura romana que sea una mujer o Ujú. varias. No, Sí, bueno, te tenemos. quería preguntar porque yo no conozco, por desgracia. Vale, sí. Por desgracia, las fuentes romanas siempre dan a la mujer o papel de violada, Lucrecia, Virginia, papel de víctima o papel de malvada. Sí, Y ahí tenemos a Livia. Livia Drusila, la esposa de Augusto, la número 2, el gran cerebro detrás de Augusto y delante de Augusto, porque yo creo que era la auténtica emperatriz de Roma, casi más allá de Augusto. qué guay. Y es un personaje que ha sido maltratado, ha sido vilipendiado. Yo Claudio, no sé si has visto la serie Yo Claudio, leído el libro, Mm. aparece como que se carga a todos los herederos de Augusto. Hoy en día se tiende a pensar que no mató a nadie, que Livia no mató a nadie. Era una señora que se encargaba de responder correspondencia, de trabajaba en el imperio y, y fue tapada por el tema de que quizá una mujer no podía tener tanto poder y no se veía bien. Las fuentes antiguas romanas suelen ser muy misóginas y eso hay que decirlo y no, no está mal porque es que es así. Por ejemplo, yo estoy ahora investigando para el podcast el tema de las guerras contra los ilirios. En el 229 empieza la primera guerra iliria, antes de Cristo, y las fuentes dicen, Iliria tenía una reina llamada Teuta, y las fuentes dicen, era una mujer, estaba loca, y estaba histérica, y decían, es que encima nos declara la guerra una mujer. ¿Cómo que una mujer? ¿Qué? Y son así. Por eso hay que reivindicar los personajes femeninos, que hay pocos, pero los hay, y muy potentes, muy potentes. Claro, yo cuando iba preparando el podcast te iba a preguntar Ujú, también, sobre todo por Augusto Octavio, que también es ujú. una gran figura, pero me sorprende mucho que hayas dicho que en realidad quien estaba detrás de él era su mujer. Se dice que sí, O sea, se que dice que sí. esa fue la gran como emperadora en las sombras, entonces. Claro, porque Augusto, es que Augusto hizo una maniobra de marketing potentísima. Porque Augusto, recordemos que cuando era joven era una persona enfermiza, era una persona que no parecía que fuera a llegar a adulto, y de repente recibe el cheat de dinero de la herencia de Julio César y se encuentra con que consigue todo el poder. Entonces, Augusto lo que hizo bueno fue delegar en gente capaz. Por ejemplo, Agripa fue su brazo armado y lo hizo muy bien. Y gracias a Agripa, pues vamos, conquistaron Hispania, por ejemplo. Hispania la pacificó él. Y la batalla de Actio, por ejemplo, la ganó él, aunque igual la perdió Marco Antonio más que ganarle el otro. Pero quien estaba detrás de todo eso era Livia, que no tuvo hijos con Augusto. Que eso sí que es curioso y quizá no pudo tener hijos, porque también no olvidemos que el tema del parto en Roma y los abortos y tal, ahí había problemas. Quizá abortó Livia cuando era joven y se quedó estéril. Es Hmm. algo que no se habla de ello, porque en Roma sí que es verdad que una mujer era un recipiente de niños, era un horno con patas. Y ya está, era simplemente una mujer, era eso. Pero sí, Livia Drusila era muy potente, muy ¿Y, potente. y cómo terminaron ambos? Murieron, hay quien dice que murió envenenado Augusto. Ella murió de vieja, directamente, de una enfermedad ya de vieja, muy vieja. Sobrevivió, creo que llegó hasta Calígula. Creo que llegó, ¿eh? En Joder. Libia. O sea, llegó bastante. Y Augusto dicen que hubo ahí unos higos o hubo ahí diferentes cosillas, pero murió. No murió en Roma, murió fuera y tuvo un reinado largo. Tuvo un reinado, no sé, fueron 40 años prácticamente, que estuvo ahí en el poder. Ojo, ¿eh? Joder, qué guay. Bueno, yo me podría tirar aquí toda la tarde hablando. Yo también. Porque ¿cuánto? Llevamos hora y media. ¿Esto qué es? Damos hora y Qué media. rápido.
Sí, sí. Pero bueno, no te quiero dar mucho más tiempo, pero otro día te vienes, ¿eh? Porque Por supuesto, yo encantado. yo quiero escuchar más. Yo encantado. Bueno, para ir terminando, te voy a hacer 4 preguntas finales, pero Venga. antes de esas 4 preguntas finales, te quería preguntar si tienes tú alguna película, alguna serie, algún libro sobre el Imperio Romano que quieras recomendar, que quieras tú que es, Ujú. bueno, entretenido, fiable, poco mezcla de los dos. De serie, bueno, Roma de HBO. Roma de HBO, aunque en la segunda temporada pasan de puntillas porque la iban a cancelar ya, la iban a cerrar y tuvieron que resumir, Hmm, pero a mí de Roma de HBO me gusta mucho cómo plasma la vida de la plebe, la vida de la gente que no es los senadores o los jefes, cómo te muestra esa Roma de los callejones, los recovecos, está muy bien. La recomiendo mucho, aunque se olvida otro gran personaje, que ya hablaremos todo el día, de Fulvia, otro gran personaje femenino muy potente. Y esa sí, recomendada totalmente. Y libros, a mí me gusta recomendar siempre a leer a Mary Beard. Mary Beard, que es una de las grandes especialistas en la antigua Roma. SPQR, por ejemplo, el libro de SPQR, para iniciarse, está muy bien ese libro, lo recomiendo. Es un ensayo con un estilo que yo intento llevar su estela, porque es un estilo muy desenfadado, muy sin renunciar al contenido, que haya chicha, pero que sea una chicha que te pueda contar como si estuviéramos tomando una cerveza, claro. pero que haya algo detrás, pero que te enganche el estilo. Y ahí está, porque a mí no me gustan los ensayos sesudos ahí con un montón de notas, ahí no, no, eso para la facultad va bien, pero para leer el gran público quizá no. SPQR lo recomiendo como libro. ¿Y algún videojuego? ¿Sabes Sí. alguno? Videojuego, claro, si quieres. A mí me gustó mucho el Rom Total War, el Claro. uno. Rom Total War, ese le he metido horas. Al 2 no tanto, pero al uno le he metido un montón de horas. Y luego también, como gran amante de los City Builders, me gusta el Caesar 3 y el Caesar 4, que son antiguitos y creo que hay problemas de compatibilidad con los sistemas actuales. Pero, y también, ahora se está haciendo, hay 2 juegos que les tengo ganas. Está el Summa Expeditionis, que es un juego tipo survival, que tú tienes que hacer tu campamento romano, ambientado en Hispania y tal y cual. Y luego hay otro que es un city builder, que es Pax Augusta, que este lo hace un tío solo. Oh, Un suizo loquísimo, que está haciendo el videojuego y me flipa. O sea, veo los vídeos en Instagram que va poniendo cositas y estoy deseando que salga porque lo hace uno solo. Y a mí los juegos que hace uno solo, como por ejemplo el de Stardew Valley, es claro. como, hostia, esto hay que apoyarlo porque tiene Sí. un mérito tremendo. Vale, genial. No sé si conoces The Forgotten City. Sí, ese que era un mod de Skyrim Sí. y luego le hicieron otro juego. No lo he jugado, lo conozco, pero no lo he jugado. O sea, a ver, no es muy. O sea, no es tan histórico ni tal, Ujú, pero yo creo que te puede molar. Yo creo que te puede molar. O sea, ujú. yo te lo recomiendo. Sí, que eso también es un tema también que hay que hablar, porque aunque no sea 100% histórico, también hay que tener en cuenta que estamos ante un producto de entretenimiento. Claro. Entonces, siempre que tenga unos mínimos de respeto por la vestimenta o los sucesos históricos, el resto, al ser ficción y al ser entretenimiento, tenemos que jugar a que no estamos viendo un documental. Hmm. Entonces, mientras no haya brazaletes, que eso es otra cosa, los brazaletes no, los romanos no llevaban brazaletes. O sea, los brazaletes dices los que recurren todo esto, ¿verdad? Lo que salen en las películas, que Vale, salen vale. todos con brazaletes y tal, no, Sí. eso sí que salen algunos relieves que son con decoraciones militares, pero no es un elemento de ropa, de prenda de vestir. Quizá alguno llevaba cosillas, pero no era algo básico de todos los romanos como salen en las películas. Ya, ya. O sea, esta es una cosa que me choca porque siempre que busco información para diseñar un personaje históricamente, me acabo quedando con muy poquitas cosas y claro, las películas Sí, los realzan, les ponen unas armaduras, unos cascos y todo es brutal siempre, ¿no? De que hecho, hay un puede juego. ser que hubiera alguna ahí, por ejemplo, lo de los cascos vikingos con cuernos. Quizá Claro, algún alguno loco quizás. igual se lo puso, pero no hemos encontrado nada. Sí, sí. Vale, pues nos quedamos con esto.